Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy eh, y vamos a continuar entonces con la siguiente unidad. Bien, la siguiente unidad en este caso es la unidad de tablas y gráficos dinámicos. Bien, esos son, para los que conocen las tablas, pues también es una variación de tabla que se llama dinámica. Entonces, esta también está pues relacionada con el concepto de tablas que se utiliza en Excel. Bueno, aquí vamos a hablar cómo se crean esas tablas dinámicas, cómo se crean los gráficos asociados a esas tablas y algunos elementos pues también que nos permiten manipular las tablas y por supuesto manipular pues los gráficos también que se generan. Lo importante es crear algo que aquí mencionan en la parte superior, que es un dashboard. Por aquí vamos a buscar entonces la palabra dashboard para que la vean. ¿Cómo sería un dashboard basado en información? Si ustedes ven aquí del lado derecho, se van a dar cuenta pues que hay una serie de elementos gráficos, ¿sí? Por supuesto, para crear esos gráficos se necesita información, pero la idea es que esa parte gráfica pues me va a reemplazar la información que por lo general siempre encontramos en columnas y filas. Entonces, eso ya va a hacer un poco más gráfica la presentación. Entonces, al final de la segunda sesión de esta unidad, que sería el día lunes, pues ya terminamos de elaborar este dashboard, ¿sí? O les muestro pues ya cómo sería la parte final basada en los gráficos y en algunos elementos de control. ¿Sí? Entonces, al final, pues esto termina siendo un dashboard. Eh, Hay muchas aplicaciones diferentes que lo pueden generar, no solo Excel, pero pues como estamos viendo Excel, pues vemos que también se podría crear un dashboard para mostrar información, ¿sí? Basada pues en los datos que tenemos. Entonces esa unidad 2 les recuerdo que tiene una guía también. Hay una parte que se llama ambientación, ahí está la guía. Más abajito está la parte de fundamentación, ¿sí? Donde está toda la documentación que habla de tablas dinámicas, de los formatos que nosotros manejamos aquí en las tablas o qué se pueden hacer con los formatos, con los gráficos. Bueno, lo que diga enlace, no se les olvide que lo que diga enlace es un video. Entonces aquí hay unos videitos cortos de cómo hacer pues algunos procedimientos pequeños. Por ejemplo, aquí cómo crear una tabla estructurada, cómo utilizar la segmentación de datos en los gráficos dinámicos y aquí hay una que dice que habla de cómo crear los gráficos dinámicos. También recuerden que eso es apoyo para ustedes y para que si tienen de pronto alguna duda pues también los miren. Lo que nosotros hacemos en estas dos sesiones pues es el archivito que ustedes ven acá, el taller de la unidad 2 y también pues lo pueden descargar. Fuera del taller 2, pues aparecen también dos videos de la creación de dashboard. Esos también pues se los recomiendo que los tengan a la mano como material de apoyo. Y por último, cuando terminemos el taller, pues ya están, digamos, listos y con el estudio que ustedes tengan, pues entonces ya pueden hacer la evaluación de la unidad número 2. Les recuerdo que como la unidad 1 ya la finalizamos, pues la idea es también que presente la evaluación 1 pues lo más pronto posible. Si ya la presentó, pues no hay ningún problema, va al día en los datos que estamos teniendo. ¿Listos? Buenas tardes, Juliet, bienvenida. Bueno, entonces voy a ir aquí en la parte superior para descargar la tabla, perdón, el taller número 2. Recuerden que si esto no les aparece así como les está apareciendo a mí, pueden presionar aquí el título que dice Unidad 2, Tablas y Gráficos Dinámicos, ¿sí? Aquí en la parte superior. Y ustedes se darán cuenta pues acá aparecen los 4 grupos de cada unidad. Estos 4 grupos pues tienen los contenidos que les estoy mostrando acá. Entonces no se les olvide que así también se puede observar con el menú que está del lado izquierdo. Bien, entonces para descargar el archivo voy a presionar aquí un clic sobre el taller número 2. Recuerden que si no carga, pues no es necesario que cargue aquí necesariamente. Aquí ya le podemos decir con este botón descargar, ¿sí? Eh, y ahí pues ya nos descarga el archivito. Entonces aquí voy a abrir el archivo de una vez, que es el del taller número 2. ¿Listo?
Bueno, ahí está entonces el taller número 2 para que lo tengan presente. Listos. Bueno, entonces ya tenemos aquí el taller. Todos los talleres, como ustedes pues recordarán, tiene algunas instrucciones. Si las instrucciones pues también tienen algún video, pues miren que aquí aparece el video, ¿sí? Que está recomendando para que lo puedan observar. Entonces esto también, pues como les decía, son apoyos. Básicamente toca hacer un dashboard, que es la imagen que les mostré anteriormente en internet, que buscamos por aquí. Esto es un dashboard. ¿Ven? Lo que vean aquí, eso es un dashboard. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero para ello, pues necesitamos información. En la segunda hoja del taller hay una hoja que se llama fuente de datos, ¿sí? Y esta es la información que podemos tener. ¿Listo? Esa es la información para nosotros, la que nos van a dar pues para que hagamos prácticas. Y en la tercera hoja pues no hay nada realmente, está vacía. Y aquí es donde podemos hacer el ejercicio de dashboard. Bien. Bueno, voy a coger la fuente de datos un momento para que explicarles un tema también relacionado. Voy a coger la fuente de datos, le voy a decir mover o copiar. Voy a crear una copia de la fuente de datos y aceptar. Listo. Entonces aquí les voy a colocar, bueno, la voy a dejar por aquí a un ladito de últimas. Bien. Cuando nosotros tenemos una tabla, ¿sí? Por lo general, eh, nos referimos a que hay información en esta forma, que hay información tanto en filas como en columnas. Entonces, eso es básicamente una tabla. Si ustedes ven aquí, podemos ver, por ejemplo, que aquí está la columna C, que el título, bueno, voy a colocarle aquí un color como más grisecito o un color diferente, ¿sí? Para decir pues que ese es el encabezado, ¿listo? Y lo demás es la información. Entonces, en este caso, una tabla pues tiene encabezados para darnos cuenta pues de qué trata lo que está dentro de esa columna, lo que está a continuación. Y en este caso, si el encabezado pues me dice que es una ciudad, pues vamos a encontrar los datos siguientes pues refiriéndonos a ciudades. En este caso, cuando uno lee las filas, ¿sí? Todo tiene una coherencia o todos esos datos pues tienen una especie de coherencia. ¿Por qué? Porque ahí pues yo puedo leer, por ejemplo, que hay una factura, que tiene la fecha de una factura, eh, que la ejecutaron en una ciudad, que, bueno, esa ciudad pues no es que coordine mucho con esa zona, pero digamos que sí, que pertenece a una zona, eh, que hay un vendedor que efectivamente pues vendió unos zapatos, que es el producto, de color verde, realmente vendió seis pares de zapatos, que cada par de zapatos cuesta 84.000 pesos, que el valor total pues de la compra es este, y básicamente un mes y un año pues separado a las fechas que aparecen acá en la parte inicial. Bien. Entonces, esos son datos que por lo general pues uno lee en forma de fila, ¿sí? Entonces, pues casi siempre en bases de datos los llaman registros. Pero bueno, esa partecita es, digamos que cuando uno tiene la información y uno la organiza, le pone aquí colorcitos, le pone de pronto bordes a las celdas, entonces uno lo llama tabla. ¿Sí? Realmente eso es información que está organizada como si fuera una tabla, pero pues eh, no es que sea necesariamente una tabla, ¿sí? Para Excel. Excel tiene otros conceptos de tabla. Lo que sí puedo hacer con esta información es, por ejemplo, presionar la tecla Control E, Control más la letra E, ¿sí? Posicionado aquí en cualquiera de estas partes, en cualquier parte interna de esta información. Y cuando presiono Control E, pues él selecciona todo, ¿sí? Entonces, así mismo nos podemos referir a estos datos. Si selecciono todo, por supuesto, desde la A1, por aquí voy a colocar la celda A1, ¿sí? Hasta la última que debe ser la L, creo que es la 2002, si no estoy mal. Esto también se llama un rango, o esto es el rango de selección, ¿sí? Lo que yo seleccioné. Vamos a ver si efectivamente es
La 2002, sí, la 2002. ¿Listo? Bueno. Bien. Entonces, estamos en la 2002. L 2002. ¿Sí? Columna L y el 2002 pues es la parte final. Entonces, eso se llama un rango. Como les decía, si yo presiono Control N, voy a seleccionar el mismo rango de A1 a L 2002, pero aquí yo puedo hacer otra cosa adicional, darle un nombre a ese rango. ¿Cómo le puedo dar un nombre a ese rango? Le puedo decir aquí en el cuadro de nombres, ¿sí?, que tome un rango y tome el nombre, perdón, del rango que yo quiera. Voy a aprovechar un momentico a copiar esta información, la voy a pasar aquí como copia. Control E, Control C, me paso por aquí a este lado y le digo Control V, listo, ahí ya está. Ahora sí me voy aquí, Control E, y a esta información le voy a poner un nombre. Por ejemplo, pongámosle ventas. No sé, pongámosle ventas. Cuando le escribo un nombre en el cuadro de nombres, debo recordar que tengo que presionar Enter, o si no, pues ese nombre se desaparece. ¿Listo? El cuadro de nombres, para los que no se acuerdan, es este que aparece acá. Ese que aparece ahí, ese cuadrito pequeñito, se llama el cuadro de nombres. Bien, entonces miren que aquí me salí del cuadro de nombres y se borró el nombre, porque no le había dado Enter. Entonces ahora sí voy a presionar aquí, voy a colocar entonces ventas. Digamos que ese rango lo voy a llamar ventas, ¿sí? Y a partir del momento, en vez de escribir el nombre del rango, pues entonces puedo escribir la palabra ventas, cuando yo lo quiera utilizar. ¿Listo? ¿Cómo sé que ese nombre existe? Ese nombre yo sé que existe porque si yo voy a la pestaña fórmulas y voy a administrador de nombres, miren que aquí aparece ventas. Ahí aparece ventas. En esa rayita azul pues aparece el nombre ventas, porque lo acabo de crear, ¿sí? Como yo lo creé, pues ahí aparece. Entonces cada vez que yo quiera referirme a toda esta información, puedo utilizar el rango o el nombre, ¿sí?, que le dimos a ese rango. Cualquiera de las dos funciona. Bien. Entonces, esas son las dos opciones que tenemos pues con esa información. Del lado derecho, digamos que tenemos la misma información, pero aquí le vamos a dar otro tratamiento. Voy a presionar entonces aquí la tecla Control. Se la estoy anotando ahí para que la tengan en cuenta. Control T. ¿Listo? Bueno, y Control T, cuando yo me ubico sobre esta información que está aquí, va a aparecerme un cuadrito nuevo, ¿sí? Bueno, espera un momentico, aquí hago un cambio porque me está tomando los datos de la N y de la O y no los quiero. Voy a colocar aquí la P. Listo, ahora sí. Entonces, me está diciendo dónde están los datos de la tabla. Entonces, le voy a decir, mire, empiezan en P1, P1 que es esta columna P1, ¿sí? Ahí está la P, en la celda 1 y terminan en la AA 2002. ¿Listo? Ese sería como el otro extremo. Él se da cuenta pues que es el otro extremo. Los datos tienen encabezados. Entonces le coloco aquí el chulito que la tabla tiene encabezados. Y para que él sepa que la primera fila pues son los encabezados. Y presiono aceptar. Entonces a partir del momento esto cambia, ¿sí? Empieza a cambiar su forma. Y dense cuenta que pues aquí aparecen por ejemplo filtros, ¿sí? Y por aquí arriba aparece un título que se llama diseño de tabla, ¿sí? Entonces aquí yo ya sé que esto es una tabla. Ya me puedo enterar que esto es una tabla, ¿sí? Y por supuesto, como todas las tablas, pues tienen nombres. Entonces miren aquí arribita, dice nombre de la tabla. Entonces yo le puedo colocar un nombre a la tabla también. Y así como colocamos el nombre al rango, pues a las tablas también se les puede colocar nombre. Entonces voy a colocarle aquí, por ejemplo, ventas, pero no le voy a dejar solo ventas. Y coloquemos aquí producto. ¿Listo? Como ventas producto, pero pues más corto. ¿Listo? Ese es el nombre que le voy a dar a esta tabla. Y con ese nombre, pues yo también puedo utilizar los datos de la tabla. ¿Listo?
Les voy a mostrar hasta dónde más o menos llega la tabla. Y llega por aquí. ¿Listo? Fila 2002, igual que la otra. Fila 2002. Y cuando ustedes tengan una tabla creada, esto se llama una tabla estructurada. Ahorita ya les anoto el nombre, tabla estructurada. Las tablas en su esquina final, digámoslo así, en su esquina final, pues les aparece un símbolo que los identifica, que ese es como la esquina de la tabla. Y es un símbolo que es como una flechita, pero de color azul. ¿Listo? Entonces, ahí adentro o en esa flechita me indica que esa es la esquina de la tabla. Bien, en este caso, como les decía, todo está sobre la fila 2002. Es una copia de los datos que están al otro lado, del rango. Y miren que ellos también están en el 2002. ¿Sí? Ojo con ese 2002 porque esa es la fila donde termina el rango. Bien, entonces, de este lado, la tabla que tiene un rango. Voy a colocarle aquí, rango. Y yo voy a suponer que voy a agregar algo más, porque pues la información de pronto voy a seguir llenándola, entonces voy a agregar algo más. 10.50 y pensemos que la siguiente es 10.51, ¿listo? Entonces 10.51. Pongámosle una fecha por acá, bueno, pongámosle una fecha por acá y ahorita le cambiamos los datos, ¿listo? Le vamos a colocar que esto es en la zona centro, que es Bogotá, que vendió Erika, que nos vendió un buzo de color, bueno, blanco. Pongámosle aquí 5 para diferenciar. Bueno, estos valores sí no son calculados, así que por ese lado, bueno, nos tocó dejar 10. Y pongámosle que aquí ya esto no es, bueno, sí que eso es marzo. Bien. Este dato que está aquí lo voy a colocar un poquito de color. ¿Sí? Este dato que acabo de agregar, ¿sí? No hace parte del rango. ¿Listo? No hace parte del rango. Aunque lo acabo de agregar, él no hace parte del rango. ¿Listo? ¿Se acuerdan del rango como de hasta dónde llegaba? De A1 hasta L2002. Bueno, entonces lo que escribimos está en el 2003, ¿sí? En la fila 2003. Entonces ahí pues grave, no nos alcanza el rango. El nombre que le dimos a ventas tiene el mismo rango que teníamos anteriormente. Entonces voy a mirar aquí ventas para que ustedes se fijen. Voy a colocar aquí ventas y le voy a decir, no, aquí en la parte de abajo dice, miren aquí abajito, dice que él llega hasta la fila 2002. ¿Sí? Ahí dice 2002. Entonces el rango que nosotros definimos, aunque le hayamos agregado información adicional, aquí esta línea, el rango no se modifica. ¿Listo? El rango no se modifica, se queda quieto. A él no le pasa nada. ¿Sí? El rango llegó hasta aquí arribita. Voy a poner aquí, pongámosle un color amarillo. El rango llegó hasta esa línea amarilla y yo le agregué información abajo, pues eso no, eso está fuera del rango. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos un pequeño problema, que si agregamos datos, pues nos tocaría modificar el rango. Mientras que la tabla, y les voy a mostrar un poquito la tabla cómo sería. Recuerden que en esta esquina derecha está la indicación de color azul. Si yo empiezo a escribir, por ejemplo, 1051, ¿sí? Solo con eso y le doy enter, el indicador de la esquina de la tabla, miren que ya bajó, ¿sí? Bajó una posición. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la tabla automáticamente, esta tabla estructurada, automáticamente hizo parte a esta línea nueva, ¿sí? Y aumentó su tamaño. Entonces, las tablas, en este caso, estas tablas estructuradas, voy a colocar aquí las tablas estructuradas, ¿sí? Esas tablas estructuradas sí aumentan de tamaño. Usted le coloca datos aquí abajo y él sigue aumentando de tamaño. Bien. Entonces, ese sí es para que lo tenga en cuenta. Voy a tomar aquí los datos prestados de acá. Un momento.
¿Listo? Para pegarlos aquí a este lado. Voy a decirle que solo pegue los datos. Listo. Entonces, estos datos que están aquí abajito, ¿sí? De esta factura en las tablas estructuradas, sí hacen parte de la tabla. ¿Listo? Mientras que en los rangos, pues no hacen parte de la tabla, bueno, de la información del rango. Entonces, perdón, voy a presionar control y flechita hacia arriba para que irme más rápido hacia arriba. Bueno, ahí ya me fui más rápido. Y entonces, como les decía, la tabla estructurada, aquí voy a colocar tabla estructurada, ¿sí? La tabla estructurada, ella sí va a aumentar automáticamente el rango. ¿Listo? Entonces, ella ya no va a terminar aquí en 2002, va a terminar ahora en 2003 porque ya le agregamos un datico más. ¿Sí? ¿Cómo sé eso? Voy a ir a fórmulas, administrador de nombres. ¿Sí? La primera que está en la parte superior es el rango y la segunda es la tabla. ¿Sí? Ahí dice ventas product. ¿Listo? Y si ustedes alcanzan a ver aquí en la parte gris, dice 2003. ¿Sí? Esa es la fila 2003. Miren que él automáticamente, sin yo hacerle nada, él automáticamente creció. ¿Sí? Creció una fila, que fue el dato que nosotros le agregamos. ¿Listo? Entonces, ojo con eso porque estos son dos cosas o dos formas de hacer las cosas. La tabla estructurada pues me deja hacer varias cositas. Los rangos también funcionan pues muy bien, pero pues de pronto tienen alguna desventaja una frente a la otra. ¿Listo? Que eso puede llegar a pasar. Entonces, si ustedes llenan continuamente datos o están ingresando datos continuamente, pues les recomiendo una tabla estructurada. Si usted sabe que los datos nunca van a cambiar de tamaño, pues usted puede utilizar un nombre o puede utilizar el rango y listo. Eso le va a funcionar. Como la tabla nunca va a cambiar de tamaño, pues ahí no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces, ojo con eso porque eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Ese nombrecito y la diferencia con tabla estructurada. Bien. Entonces, cuando uno saca información de algún lado, pues lo puede sacar de la tabla estructurada o lo puede sacar de ventas. ¿Y uno para qué quisiera sacar información? Por ejemplo, voy a ir aquí a la hojita que dice Dashboard. ¿Sí? Me voy a colocar aquí, por ejemplo, en la B3. Voy a ir a la pestaña Insertar. Y en la pestaña Insertar me aparece una opción que dice Tabla Dinámica. ¿Listo? Tabla Dinámica. Esa opción de tabla dinámica pues también tiene algunas opciones adicionales. Yo ya puedo seleccionar, por ejemplo, la primera que dice de una tabla o rango, ¿sí? ¿De dónde voy a traer la información? De una tabla o rango. Y esta es la ventana que me aparece. Aquí me está pidiendo tabla o rango. Entonces yo le puedo decir, bueno, en esta tabla dinámica voy a traer de la hoja ventas, ¿sí? Del rango ventas, voy a traer la información. ¿Sí? Más abajito dice, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Entonces aquí me dice nueva hoja de cálculo, pero ya estamos en una sola. Entonces, pues, dejémosla aquí, ¿sí? Hoja de cálculo existente. Si quisiera yo una hoja nueva, pues le digo, pues, que me cree una hoja nueva. Pero aquí como ya estamos ubicados en una hoja que está vacía, pues nos sirve esta posición. ¿Listo? Entonces, ¿cómo saco la tabla dinámica? Pues, insertar o pestaña insertar. ¿Sí? Me voy aquí a la esquina donde dice tabla dinámica y ahí pues saco la opción de una tabla dinámica desde una tabla o un rango, que es lo que yo necesito decirle, ¿no? Que me saque la información, pues en este caso de un rango que ya tengo creado. ¿Le puedo decir el nombre de la tabla que teníamos anteriormente? Sí, también, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces aquí voy a decirle, mire, aquí selecciono ventas y mire que se fue para la hojita donde usted me está diciendo que esto es ventas. Voy a presionar aceptar. Y lo que aparece es lo siguiente. Aparece el inicio de una tabla dinámica. ¿Listo? El inicio de una tabla dinámica. Y digo inicio porque aquí no hemos hecho absolutamente nada, sino decirle de dónde sale la información.
Y cuando le digo de dónde sale la información, pues mire que él también dice, para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Y entonces usted dice, ¿dónde están los campos de la tabla dinámica? Mire los del lado derecho. ¿Listo? Ahí dice campos de la tabla dinámica. ¿Cuáles son los campos? Los campos son estos que están aquí. Y si usted los leyera, aquí donde dice factura, fecha, zona, ciudad, vendedor, producto, son los mismos encabezados de nuestra fuente de datos. Son los mismos encabezados aquí, estos de color verde, sino que en orden. Entonces, él ya sabe que va a colocar la información de factura, de fecha, de zona, de ciudad, vendedor, producto. Eso es lo mismo que me está mostrando aquí en los campos de la tabla. Bien. Entonces, hay que pensar, en este caso, ¿qué tiene esta tabla? ¿Sí? ¿Y qué quiero mostrar? Entonces, voy a sacar un pedacito de esta información de acá, porque esto es mucha, eso tiene mucha información. Entonces, yo quiero hacer como un resumen, ¿sí? Como un informe pequeño. ¿De qué? Entonces, ahí es donde usted tiene que leer la tabla. Entonces tiene que empezar a mirar qué hay. Y para uno leer la tabla, pues puede leer los encabezados y se da una idea de qué puede tener la tabla. ¿Listo? La idea nos la da el encabezado, que es el color verde que está arriba. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí decía productos. Entonces yo ya puedo suponer que están vendiendo productos. ¿Sí? Si aquí dice vendedor, pues bueno, los productos los está vendiendo ese vendedor, por supuesto. Y las tiendas donde están, pues bueno, tienen una zona y tienen una ciudad. Y las fechas y a través de qué documento lo venden, pues ahí está la fecha y la factura. Entonces, esos daticos pues me dan idea de que lo que yo estoy haciendo aquí es registrando información de una venta de un producto a través de una factura, ¿sí? Teniendo en cuenta pues quién la vendió y qué producto vendimos. Bueno, entonces voy a sacar un resumen. Vamos a suponer que vamos a utilizar datos de acá, pero los vamos a seleccionar aquí en la tabla dinámica. Entonces yo digo, por ejemplo, yo quiero saber cuántos la cantidad de productos que vendimos. Entonces selecciono producto, le puedo seleccionar aquí con un clic y miren que automáticamente me aparecieron los productos. Ahí están los productos. Claro, si yo quiero ir a verificar si son esos, pues me voy a la tabla de datos, pero créame que los está sacando de allá. Entonces aquí están los productos. ¿Listo? Miren que automáticamente apenas lo seleccioné, él lo colocó aquí abajito, donde dice filas, y adicionalmente lo estamos viendo en la tabla o como parte de la tabla. Y usted dice, pero bueno, ¿usted qué quiere hacer más? Fuera de mostrar el listado de los productos. ¿Quiere, por ejemplo, verificar cuál es la cantidad de que se vendió? ¿O quiere, por ejemplo, ver el total en ventas? Que el total pues sería como un precio, ¿no? La cantidad sería como, pues bueno, eso ahí mismo dice la palabra cantidad. Y el valor total pues sería, por supuesto, un precio o un valor total de ventas. Entonces digamos que vamos a ver cuánto vendimos en total por cada producto. Yo cojo este elemento, valor total, y voy a presionar, voy a mantener presionado el clic izquierdo y lo voy a arrastrar hasta aquí donde dice valores. ¿Listo? Y suelto. Entonces, mire que automáticamente él cogió cada uno de los productos de la tabla o cada uno de los elementos que decía que tenían un producto asociado y hizo una suma. Aquí dice que hizo una suma, ¿sí? Una suma de los valores totales. Entonces, cada uno de los totales que cumplan con una condición que es buzo, por ejemplo, al final nos terminó sumando y miren que aquí está el resultado. Todos los buzos que usted vendió, pues costaron eso. ¿Listo? Lo mismo pasa con las camisas, lo mismo pasa con las chaquetas, con las faldas, con las medias, con el pantalón, con los zapatos. ¿Listo? Entonces, eso es la información que nos está mostrando. Lo que yo le diga que quiero que me muestre, pues simplemente lo ubico aquí en la parte de abajo de los campos. Lo quiero en las columnas, entonces mire que aquí está la opción de columnas.
Que lo quiero en las filas, aquí están las filas, colóquelo ahí en las filas. Quiero que me haga un cálculo, entonces colóquelo por aquí abajito. ¿Listo? Bien. Bueno. Y con ustedes conocen los filtros, pues ni modo, aquí también hay filtros, verán que aquí aparecen los filtros, entonces también. ¿Listos? Entonces, cualquier elemento que yo necesite, lo muevo aquí de la tabla de campos y lo desplazo hacia esos espacios en blanco. ¿Listo? Lo puedo arrastrar y mover hasta allá. Y así, pues yo conformo una tabla normalita. Mire, ahí dice que el total en ventas para buses, pues fue este. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos los valores de una tabla. Tenemos una tabla muy, muy sencilla, pero pues es una tabla al fin y al cabo. Bien. Bueno, resulta que esa tabla, bueno, esa no es la única que yo quiero. Entonces, por ejemplo, yo miro un espacio por aquí vacío. ¿Sí? Digamos que por aquí la G. ¿Sí? Miren que cuando me paro fuera de la tabla, pues se desaparece el menú del lado derecho. Entonces aquí estoy en la G. Bien. Voy a ir a insertar tabla dinámica de una tabla o rango. Recuerden que se llama ventas. ¿Listo? Aceptar. Y aquí aparece la segunda tabla. Segunda tabla dinámica. Bueno, aquí está marcada como tabla dinámica 2. Yo puedo hacer otra tabla. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, regálame un segundo, muevo acá mi área de trabajo. Listo. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, yo quiero saber, por ejemplo, las ventas por zona. Entonces voy a seleccionar la zona y la voy a arrastrar a las filas. Como yo sé que cada zona tiene una ciudad, pues puedo arrastrar la ciudad debajo de zona. ¿Sí? Miren que ahí con cada zona me aparecieron las ciudades debajo. O bueno, le puedo quitar zona si no me gusta. Entonces yo digo, no, solo ciudad. Entonces quitémosle la zona. Lo arrastramos hacia afuera, hacia el área de trabajo y soltamos. Entonces miren que ahí ya me quedaron pues las ciudades. Ya no me dice cuál es la zona, sino me quedaron solo las ciudades. Porque están las filas. Y resulta que yo quiero compararlo con los productos que se vendieron en esa zona. Entonces, por ejemplo, le digo producto y lo paso a columnas. Producto y lo paso a columnas. Entonces, miren que ahí ya se organizó una tabla. En las filas están las ciudades y en las columnas están los productos. ¿Listo? Si no sé, pues entonces ahí es el tiempo en que nosotros tenemos que empezar a organizar la tabla. Entonces, aquí donde dice etiquetas de fila, por ejemplo, pues a mí no me gusta que aparezca etiquetas de fila, entonces le voy a poner, por ejemplo, ciudades. ¿Listo? Y yo ya sé que lo que está bajito, pues son ciudades. Voy a ir a mirar aquí esta parte y aquí dice etiquetas de columna. En vez de eso le voy a decir, por ejemplo, que están aquí los productos. ¿Listo? Y ya va cambiando un poquito la tabla, ¿no? Ya va cambiando la forma de la tabla. Ya por lo menos sé que arriba están los productos y que al lado están las ciudades. Pero entonces aquí lo que tenemos también es que calcular algo, porque pues la parte interna de la tabla está sola. Entonces le vamos a decir que coja los valores totales, por ejemplo, y con eso calcule, eh, en la opción valores, calcule pues una sumatoria. Y miren que ahí ya automáticamente él, ¿sí?, hace la operación de sumatoria por cada uno de los elementos. ¿Sí? Por buzo en Barranquilla, pues hace la sumatoria de todos los buzos en Barranquilla. Por todos los buzos en Bogotá, pues también hace la sumatoria, etcétera. ¿Listo? Entonces, él hace las operaciones automáticamente. Y la ventaja de las tablas dinámicas es que yo no tengo que hacer operaciones, en este caso. ¿Sí? Lo más fácil después es generar la tabla dinámica, los campos, y él hace las operaciones automáticas. ¿Listo? Entonces, yo no necesito hacer mucho en este caso. Solo colocar los datos que yo quiero. ¿Sí? Mire que aquí está producto en columnas, ciudad está en filas y la sumatoria del valor total pues está aquí en valores. Ya con esos tres datos, miren que ya armé una tabla dinámica. Entonces, bastante sencillo armar una tabla dinámica. Solo es colocar los campos que uno necesite y listo.
Por supuesto, asegúrese que en valores esté el que usted pueda calcular, ¿sí? Por lo general en esos espacios, pues hay un campo que debe tener números. Si yo tengo números, pues yo puedo hacer operaciones matemáticas con esos números. Si tengo palabras, pues lo más probable es que no pueda sumar palabras, ¿sí? Eso no es así de fácil como operación. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, gracias, Juliet, muy amable. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, David, muchas gracias, muy amable. Esto es tan chévere, esto es tan dinámico, que efectivamente, si yo no quiero esta presentación, no me gusta esta información, pues yo la cambio. Entonces quito ciudad, eh, arrastro ciudad hacia afuera, quito los valores y quito los productos. Y ya, ahí volví a empezar, ¿sí? Entonces ahí ya le puedo decir, por ejemplo, no, entonces yo quiero colocar aquí el vendedor, quiero colocar los productos y quiero saber cuál es la cantidad de productos que vendió cada vendedor. Listo. Y acomodé mi tabla. Entonces es así de sencillo. Por eso es que las tablas dinámicas pues son muy importantes para hacer como resúmenes de la información, ¿sí? Bueno, entonces vemos aquí la tabla. Ya tenemos la tabla generada, muy chévere, muy bonita. Por aquí arriba, ¿si era arriba? Ah, no, era aquí a la izquierda. Tenemos la otra tabla, ¿sí? Esta tiene, ya le voy a cambiar aquí la etiqueta. La etiqueta aquí dice que tiene productos, productos. Y la otra pues es una sumatoria del valor total. Entonces ahí, bueno, por ahora sí. Y la de aquí pues tiene, no, esto no es ciudades, porque la cambiamos ahorita. Esto es vendedores, vendedor o vendedores, ¿sí? Y aquí sí pues están productos, ¿sí? Miren que las dos tablas pues tienen información diferente. Una de las cosas que hay que hacer con las tablas, yo con esto, una de las cosas es que hay que organizar la información. Si ustedes se dan cuenta aquí, hay información que no existe, ¿sí? Puede ser que Claudia nunca vendió medias, entonces pues ahí no existe, ¿sí? O que Pacho pues nunca vendió un buzo, entonces pues no hay nada, ¿sí? Pero en información esos espacios vacíos tienen problemas, entonces no hay que dejar los espacios vacíos. Si son cálculos, pues por lo menos deje un cero, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar pues cómo se llenaría un cero. Voy a presionar clic derecho sobre la tabla, voy a buscar aquí en este menú la opción que dice opciones de tabla, perdón, opciones de tabla, y aquí voy a buscar esta opción. Primero que esté seleccionada, ¿no? Que tenga el chulito. Y voy a decirle para celdas vacías mostrar, y aquí voy a escribir un cero. ¿Listo? Voy a pararme aquí y escribo un cero. Entonces, para cada celda que esté vacía, en vez de que esté vacía, le voy a decir muestre un cero. ¿Listo? Y aceptar. Entonces miren que aquí ya todas las celdas pues tienen un cero. Ya no están vacías, tienen un cero. Y eso en los cálculos matemáticos pues es mejor que estar vacío, ¿sí? Mucho mejor, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya llenamos ese cerito. Pues la de lado no tenía ese problema porque pues eso es una sumatoria, entonces ahí no hay problema. Lo de lado o la de lado sí tienes un pequeño problema, que los números están muy pegados y entonces no sabemos dónde están los miles, dónde están los millones. Bueno, ese formato de esa parte está como feito. Entonces vamos a seleccionarlo. Voy a ir aquí a formato personalizado. En la parte de abajo, más formatos de número. Listo. Personalizada. Y voy a seleccionar, por ejemplo, este que tiene decimales. ¿Listo? ¿Cómo se
¿qué pasa cuando yo aplique este tipo de formato a esos datos? Pues aquí está en la muestra en la parte superior. ¿Sí? Va a quedar separado por miles. Cada tres dígitos pues hay un punto y tiene dos decimales. Ahí dice coma 00. ¿Sí? Es porque tiene dos decimales. Entonces voy a presionar aceptar. Entonces miren que ahí ya cambió la información, ya se ve un poquito más organizada. ¿Listo? Bueno, voy a seleccionarla otra vez. Voy a ir de nuevo al formato de número. ¿Sí? Este formato que estamos seleccionando pues ya existe. Sin embargo, yo le puedo decir que cambie. ¿Sí? Le puedo decir mmm, póngase de otra forma o ubíquese de otra forma. Y aquí es donde dice tipo, donde está esta partecita que dice tipo, yo puedo empezar a modificar la fórmula, ¿sí? O la muestra o la regla que hace colocar los números así. ¿Listo? Voy a colocar un punto detrás. Punto. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta, en la parte superior en la muestra, se acaban de ocultar tres ceros. No es que se desaparecieran, no es que se ocultaran. ¿Listo? Entonces, si yo coloco un punto, pues oculta tres ceros. Voy a colocar otro punto. Miren que ya la muestra quedó más pequeña. Ya dice 426,50. No es que se haya reducido los 426 millones. Lo que pasa es que yo oculté 6 ceros en este caso. ¿Listo? Con cada punto oculta 3 ceros. Entonces, bueno, esa ya sería pues una forma de mostrar la información un poquito más pequeña, ¿no? A veces esos números largos pues nadie los entiende. O son muy largos y entonces la gente no quiere leerlos. Lo otro es que delante, vamos a ver si es con comillas, creo que es con comillas, le puedo colocar, por ejemplo, esta M. ¿Sí? Y miren que en la muestra aparece M y después el número. Puede ser que la M pues me esté indicando que son millones o que los datos están en millones. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo por ahora así, con este formato para que vean qué pasa y aceptar. Miren que la información ahora aparece M y el número. De pronto usted dice, no, esa M ahí no sirve. Entonces seleccionémoslo, vamos a personalizado. ¿Sí? Personalizado aparece al final. ¿Listo? Entonces ese personalizado le voy a cambiar la M. Se la voy a poner detrás. ¿Listo? Entonces miren que cómo aparece la muestra. Aparece el número primero y después la M. ¿Listo? Como para indicar que son millones en este caso. Bien. Entonces ahora sí presiono aceptar. Y cambió el formato. Entonces el formato pues ya varió, ya cambió. Tiene separador por miles, pero pues acuérdense que esa M significa que tiene oculto 6 cifras. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya se ve un poquito más pequeño. ¿Y yo por qué quiero que este formato sea un poquito más pequeño? Porque resulta que a la hora de generar un gráfico, y voy a pararme en cualquier parte de este gráfico, de esta tabla, voy a ir a un menú nuevo, ¿sí? Un menú que sale que se llama analizar tabla dinámica. ¿Listo? Bueno, también está diseño, estos dos son nuevos, pero voy a utilizar pues uno de los dos. ¿Listo? Bueno, entonces me voy a ir aquí donde dice analizar tabla dinámica y voy a generar del lado derecho un gráfico dinámico. Entonces voy a seleccionar por aquí un gráfico, puede ser este de acá, aceptar. Y si ustedes se dan cuenta, los datos que aparecen aquí en esta parte vertical, ¿sí? O en esta zona vertical, tienen el formato que estamos trayendo de aquí. Miren que tienen la M al final y tienen la separación de miles. Inclusive tienen los dos decimales, ¿no? Entonces, así es más fácil verlo dentro de la gráfica. Y por eso es que hacen el cambio. Porque es más fácil ver dentro de esta gráfica. Imagínense este número, pero con otros 6 números detrás. Pues se hace demasiado largo, entonces, pues no se vería pues muy bien. ¿Listo? Entonces, por eso estos formatos o esta información que yo haga en la tabla dinámica
miren que se puede ver reflejado en algo tan sencillo como el gráfico dinámico. ¿Listo? Entonces, esa es una forma también de cuadrar las cosas. Bien, dejemos el gráfico dinámico por ahora por acá a un ladito. Si yo selecciono la tabla dinámica, ¿sí? Recuerden que por aquí hay unos menús, y dentro de este menú que dice analizar tabla dinámica, si yo me voy hasta la izquierda, ¿sí? Aparece otra vez tabla dinámica, y en la parte de abajo o con la flechita que apunta hacia abajo, yo le puedo decir o le puedo cambiar el nombre de la tabla dinámica. ¿Por qué cambiarla? Porque es que a veces identificar muchas tablas que diga uno tabla dinámica 1, tabla dinámica 2, tabla dinámica 3, tabla dinámica 4, tabla dinámica 5, pues complicado a veces, ¿sí? Es muy complicado a veces encontrar esas tablas así o saber cuál es cuál, ¿sí? Si hay muchas. En este caso entonces le voy a dar un nombre, por ejemplo que diga total vent o ventas, y le voy a colocar aquí product. ¿Listo? Bueno, entonces a partir del momento esa tabla dinámica pues tiene ese nombre. Si yo la quiero identificar, pues ya sé cuál es el nombre de la tabla. ¿Listo? O sea, a partir del momento cuando yo presiono Enter, pues ya le pusimos un nombre a la tabla. Otra cosa que le puedo decir, por ejemplo, va en la pestaña que está al lado derecho que se llama diseño. Entonces voy a presionar diseño. Puedo ir aquí a los colorcitos y decirle, por ejemplo, que adopte este diseño. Miren que mi tabla ya cambió. Mi tabla ya se ve diferente. ¿Listo? Ya la tabla pues se ve diferente. Entonces la puedo aquí utilizar. Mi gráfico también cuando lo selecciono, él también tiene pues sus propios menús. Entonces si usted se da cuenta por acá, aparece análisis de gráfico dinámico, diseño y formato. ¿Sí? En este caso aparecen 3 pestañas. Solo cuando selecciono el gráfico dinámico. ¿Listo? Eso es parte del gráfico, pero pues solo para gráfico dinámico. Diferente pues a la tabla. Miren que la tabla solo tiene 2. Tiene analizar tabla dinámica y tiene diseño. Entonces esos 2 datos pues importantes. ¿Por qué les muestro estos 2? Porque cada uno tiene su pestaña, pero recuerden que estos 2, la tabla dinámica está atada a una fuente de datos, ¿sí? Y por supuesto el gráfico dinámico está atado a la tabla dinámica. Entonces ahí ya hay una relación entre todos. La tabla dinámica saca información de los datos de la fuente de datos que teníamos en la otra hoja, y el gráfico pues saca los datos de la tabla dinámica. Tanto así que si yo selecciono por ejemplo esta posición donde está el buzo y le digo ordenar y que lo ordene de mayor a menor, se van a dar cuenta que todo cambia. Entonces automáticamente él organizó los datos de mayor a menor, y tras de eso miren que el gráfico también se organizó de mayor a menor. Mayor está aquí a la izquierda y el menor está por aquí a la derecha. ¿Listo? Entonces miren que él tomó también la misma organización que tiene la tabla. Entonces si usted modifica la tabla, pues por supuesto está modificando automáticamente el gráfico. ¿Listo? Eso es básicamente lo que pasa. Si yo modifico la tabla o modifico los datos de la tabla, pues mi gráfico también se va a modificar. ¿Listo? Entonces eso sí pasa con las tablas dinámicas, y pues por lo que sacamos la información de la tabla dinámica, pues el gráfico también. Bien, aquí tengo mi gráfico. Lo voy a dejar por aquí en una esquinita. Voy a dejarlo un poquito más pequeñito para que vean la tabla de atrás. ¿Sí? Y resulta que aquí donde dice total, por ejemplo, que esto es el título, yo lo puedo pues seleccionar con doble clic y le puedo decir, por ejemplo, que esto es, o estos son las ventas totales, bueno, ventas totales de productos, por ejemplo, o por productos, cualquiera, eso no importa.
Es el título del gráfico que me identifica pues qué es lo que me está mostrando en la parte inferior. ¿Listo? Eso es lo importante. Bien, como esto es un gráfico y tiene un diseño, pues miren que también yo le puedo colocar diferentes diseños. ¿Sí? Por aquí hay algunos que estoy seleccionando. Hay algunos que se verán pues mejor que otros. Usted simplemente tiene que empezar a buscar pues cuál se acomoda a lo que usted quiere mirar, cuál se acomoda al estilo de todos los gráficos que va a colocar. Y si no le sirve ninguno, pues coloca uno que medio le sirva y después lo modifica. ¿Listo? Listo, jugamos este de acá, este gris. Bien, vamos a hacer todo como en tonalidades grises y azules. Listo. O este me parece más chévere. Bueno, pues más simple en colores, pero no dejemos el gris. Listo. Bien, como esto es un gráfico, esto funciona como cualquier gráfico en Excel. No se preocupe, si usted ya conoce gráficos, pues esto va a ser lo mismo. No se preocupe. Y aquí en este más que aparece del lado derecho están los elementos del gráfico. ¿Sí? Lo que usted quiera agregar o quitar, pues está ahí. Por ejemplo, yo le voy a quitar esta opción que dice leyenda. ¿Sí? Leyenda es aquí donde está este cuadrito que dice total. Entonces lo voy a quitar. Entonces ya no quiero leyenda, entonces ahí pues se desaparece la leyenda. Por ejemplo, bueno, así queda como mejor, ¿no? Bueno, si quisiera algún otro elemento, pues no se les olvide que lo pueden seleccionar de aquí o lo pueden agregar, dependiendo de lo que yo quiera. Ah, mire, una línea de tendencia, como para mirar comportamiento, vea pues. Entonces ahí también puede pasar, pero no, esa ahora no la necesitamos. Aquí hay otros elementos como de color gris que son filtros, entonces yo voy a seleccionar mi tabla, ¿sí? Le voy a dar clic derecho y, perdón, clic derecho sobre el botón, perdón, y aquí le dice ocultar todos los botones del campo de gráfico. Estos son botones. Y ahí ya se ocultaron. Miren que ahí yo ya tengo un gráfico pues un poquito más diciente, ¿no? Voy a aprovechar y voy a modificar un poquito más el gráfico. Voy a presionar clic derecho sobre el área de gráfico y voy a mostrar las opciones del gráfico y no, estas opciones no. El formato, perdón. Formato del área de gráfico. ¿Listo? Todas estas herramientas que aparecen aquí que se llaman formato del área de gráfico me permiten también modificar los elementos que están dentro del gráfico. ¿Listo? Ojo con eso porque también me permite modificar los elementos. Voy a seleccionar las etiquetas. Aquí con un solo clic ya selecciono las etiquetas y le voy a decir que el borde no, el relleno no, la sombra iluminado, tamaño, alineación, opciones de la etiqueta. Estoy buscando el color. Realmente estoy buscando es el color. A ver dónde aparece el color. Vamos a ver este tarrito. El relleno es el fondo de la etiqueta. El borde es sin línea. No, eso no es. Opciones de texto. Aquí está. Opciones de texto. Dice relleno sólido. Dice que está de color blanco y lo voy a poner como de un gris oscuro. No sé si más oscuro. Pongámosle este. Listo. Bueno. Era para cambiar el color primero pues de las etiquetas. Bueno, inclusive le puedo poner algo más oscuro todavía. Listo. Bien. Entonces, esta opción me permite, o este formato me permite pues cambiar las etiquetas o cualquier elemento que seleccione de forma individual. Y lo puedo pues cambiar con muchas de las características que hay aquí. Entonces voy a cerrarlo un momentico. Voy a ir aquí donde está los elementos del gráfico, ¿sí? Y lo que nosotros estamos viendo se llama etiquetas de datos. Entonces, en las etiquetas de datos, voy a ir aquí a esta flechita de color negro, ¿sí? Y le voy a decir que los muestre en el extremo externo. Uy, me los cambió de color. Y no se vale. Bueno, no, ahí ya quedaron oscuritos. Le voy a decir que quede en el extremo externo, listo. Entonces miren que ya quedó encima de cada una de las columnas.
Entonces, si yo quiero mirar la chaqueta, pues miro la chaqueta y ahí ya sé que vendieron 1.057.000. Bueno, de ahí para adelante pues son algunas cifras que están redondeadas, pero esos son millones. ¿Listo? Entonces aquí ya acomodé el gráfico. ¿Cómo lo hice? Recuerden que esto es clic derecho, formato del área de gráfico, y ahí sí ya me aparecen estas opciones para gráfico. Lo mismo como se modifica cualquier gráfico, el gráfico dinámico, pues no es la excepción. ¿Listo? Él también tiene sus formas de cuadrar. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestro gráfico. ¿Qué faltaría entonces para hacer el resto del trabajo? Pues empezar a colocar las tablas, ¿sí? Por ejemplo, esta tabla es una, la que está del lado derecho. Empezar a colocar otras tablas por aquí abajito, ¿sí? Para traer otra información diferente a la que tenemos acá. Y ahí ya empezamos pues a cuadrar nuestro dashboard. Recuerden que el dashboard, pues como se los había mostrado aquí, es como un conjunto de gráficos, ¿sí? Aquí no estoy viendo pues mucha información así en datos como las tablas y se ve pues más en forma de gráfico, ¿listo? Por aquí les voy a mostrar otro dashboard. Mire que el dashboard es como más gráficos. Bueno, algunos cuadritos de información ahí. Aquí sí es más gráficos, mire. Gráficos circulares. Bueno, ahí aparecen varios tipos de gráficos. Entonces, la idea es empezar a organizar ese tipo de gráficos. Si usted se da cuenta, mire que el gráfico que estoy creando, si yo lo posiciono, él automáticamente va delante de la tabla. Entonces, aquí voy a ocultar eh, los datos, ¿sí? Los datos de atrás pues no se van a ver. Esa es la ventaja y solo voy a ver esta gráfica. ¿Listo? Entonces, así es que pues uno empieza a armar el dashboard. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda. Profe, una pregunta. Dime. Es que no alcancé a mirar cómo le quitaste la etiqueta que decía producto y suma del valor total. En la tabla aquí donde está la tabla de color azul pequeñita, ¿está? Pues cuando salía en la gráfica, como los dos botoncitos esos. Ay, ¿cómo Ah, hacer ya, ya, eso? ya, 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 ya. Esos son botones. Bueno, vamos a generarla con la otra tabla. Sí, ese. Listo, digamos que esta ya Gracias, está. profe. Entonces voy a Listo. seleccionar esta tabla de acá, ¿sí? La tabla del lado derecho. Y voy a ir aquí a analizar tabla dinámica. Le voy a colocar aquí gráfico dinámico. ¿Sí? Pongámosle este, eso no, ahorita no nos preocupemos por esto. Por el tipo de gráfico, pongámosle ese mismo bueno, utilicemos entonces de barras. Este es un poquito más complicado de entender, pero bueno. Listo, ahí está el gráfico. Entonces, estos botoncitos que aparecen acá em, son como filtros, ¿listo? Entonces son como filtros, pero pues yo no los necesito aquí en este momento. Entonces le digo clic derecho sobre el botón, ¿sí? Y voy aquí donde dice ocultar todos los botones de campos en gráfico. Y ahí ya me oculta todos los botones. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Bueno, listo. Y aquí ya tenemos pues otro gráfico también para trabajar con él. Claro que no lo hemos cuadrado, pero pues la idea es tratar de cuadrarlo un poquito para que sea pues no tan colorido. Es que tiene mucha información. Pero bueno, después le podemos cuadrar la parte gráfica. Y acomodarlo un poquito como darle un estilo como más uniforme. ¿Bien? Bueno, se puede dejar así, eso es lo de menos. Bien. En todo caso es como se ve el dashboard al final. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí de las tablas dinámicas, de cómo se generan las tablas dinámicas? Eh, ¿Cómo fue que hicimos esta tabla dinámica? La idea es pues practicar cómo sacar las tablas dinámicas. Igual pues nos faltan dos tablas dinámicas todavía, así que todavía pues hay espacio para generar pues más tablas dinámicas y después más gráficos dinámicos. ¿Listo? Entonces, esta partecita, bueno, aquí no le hemos colocado un diseño más parecido al otro por acá. Listo. Y ahí ya por lo menos la tabla ya se ve como con el diseño que teníamos anteriormente. Bueno, recomendación. Si ustedes ven una tabla cuando se genera sin hacerle nada, sin filtrar, sin nada, pues puede ser muy larguita, ¿sí? Hacia la derecha. Entonces hay que tener cuidado con las tablas que uno genera de este lado. ¿Por qué? Porque a veces uno coloca los filtros, ¿sí? Coloca un filtro y cuando lo quita,
entonces esta tabla se pone encima de la otra, ¿sí? Ocupa el mismo espacio. Entonces ahí hay un problema, ¿sí? Excel pues tampoco se va a dejar hacer ese tipo de cuadres. Entonces él le dice cuando usted vaya a crear esta tablita, cuando vaya a crear la tabla que está en esta columna, le dice no, ahí no se puede crear porque entonces se va a interponer con la otra tabla. Pero usted dice no, pero es que mire, aquí tiene harto espacio, pero usted no se acuerda que tiene filtro. Entonces cuando quite el filtro, pues sí, efectivamente se va a pasar aquí encima de la otra. Entonces antes de la creación, pues Excel le dice no, eso no se puede hacer. ¿Sí? Entonces a usted le toca como correrse más a un lado, entonces empezarse a correr a la derecha. ¿Listo? Para que no tenga ese tipo de problemas. Aquí lo hice porque pues esta tabla es muy pequeñita y pues no va a crecer a la derecha porque solo tiene esta columna de valor total, ¿sí? Pero si tuviera pues muchos datos hacia la derecha, acuérdense que el filtro puede afectar la ubicación de las tablas, ¿listo? Lo mismo pasa hacia abajo. Si esto tiene un filtro y no sé, yo lo filtré por ejemplo y está en este momento así, ¿sí? Filtrado, miren que el gráfico cambia automáticamente. Si está filtrado, pues toca acordarse de quitar el filtro, ¿no? Para saber hasta dónde llega la tabla y ahí sí más abajito, pues uno hace el resto, las siguientes tablas. ¿Listo? Hay que darles espacio a cada una de las tablas. No pueden quedar ahí como pegadas unas encima de las otras. ¿Listo? Para que lo tengan presente, eso también es importante que le den espacio a las tablas. Para que pues no nos van a causar problema después. Bueno, entonces, preguntas, dudas, aclaraciones, hasta el momento. No hay ningún problema. Listo. Bueno, entonces, ese tema sí es un poquito cortico. Eh, aquí voy a dejar por ahora hasta aquí la creación de las tablas dinámicas. En la siguiente sesión, pues ya creamos otras dos tablas dinámicas, otros dos gráficos, los cuadramos y adicionalmente, pues les muestro algo que se llaman controles para estos gráficos y que podamos pues manipularlos mejor. ¿Listos? Entonces, les recomiendo pues que abran su archivito, generen tablas dinámicas a su gusto. Si quieren le pueden generar pues datos adicionales, ¿sí? O modificarlos para acordarse cómo se cuadran los gráficos, dónde se colocan los elementos, eh, cómo se cambian los colores. Bueno, hay varias cositas que uno puede hacer como para recordar, entonces no se les olvide hacer esa práctica y ya pues en la siguiente sesión ya terminamos nuestro famoso dashboard y les muestro pues cómo se vería al final pues solo gráficos, que es bastante chévere pues mostrar la información solo con esa parte, ¿listo? Para las personas que le hace falta la unidad, la evaluación de la unidad 1, no se les olvide presentar mi unidad 1, pues como prioridad y pues puede repasar por supuesto eh, funciones, ya le puede sumar esta partecita de generar las tablas, que también es bastante fácil, ¿listo? Para que practiquen cuando tengan un poquito de tiempo. Bien, entonces voy a tener aquí la grabación por el día de hoy.